despertar en medio del bosque. No hay ciudad, no hay luces, no hay carreteras. Solo árboles. Kilómetros y kilómetros de árboles. El aire es frío, no un frío agradable, frío del que te duele al respirar. Intentas moverte, pero tus manos están esposadas. Tus pies se hunden en tierra húmeda. Y el silencio es tan profundo que incluso puedes escuchar tu propio corazón. Y entonces lo oyes. Un motor, no un carro, un motor pequeño, una avioneta. El sonido se aleja. Y de pronto entiendes algo. No te dejaron aquí por accidente. Te dejaron aquí para correr. Porque alguien está a punto de hacer lo que más le gusta: cazar. Y esta vez, tú eres la presa. Entre los años 70 y principios de los 80, varias mujeres desaparecieron en Anchorage, Alaska. Algunas nunca fueron encontradas y otras aparecieron en lugares remotos en medio de la nada. Durante años, nadie entendió lo que estaba pasando, hasta que la policía descubrió algo inquietante. Detrás de esas desapariciones no había un asesino impulsivo, había un cazador. Y hoy, en Equilibrio Inestable Podcast, vamos a hablar de Robert Hansen, el hombre que convirtió los bosques de Alaska en su terreno de caza. Y antes de comenzar, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita. Este episodio, además, es especial, porque hoy llegamos al episodio número 52, un año completo de Equilibrio Inestable Podcast. Cuando empezamos este podcast, no había experiencia, no había plan, no había realmente expectativas de hasta dónde podíamos llegar. Solo había una idea muy simple: subir un episodio cada semana, sin excusas, sin pausas y tratando cada vez de hacerlo mejor. Y gracias a ustedes, un año después, seguimos aquí. Así que si llevas tiempo escuchando el podcast, gracias de verdad por ser parte de esto. Y si este es el primer episodio que escuchas, bienvenido. Y ahora sí, vamos a darle. Para entender el caso de Robert Hansen, hay que empezar mucho antes de Alaska. Mucho antes de los asesinatos, mucho antes de la avioneta, hay que empezar en Iowa. Robert Christian Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Estherville, Iowa. Creció trabajando en la panadería de su padre. Era un ambiente estricto, un padre dominante, un niño tímido. Y una infancia marcada por algo que parece trivial, pero que para él fue devastador: acné severo. Durante su adolescencia, su rostro estaba cubierto de cicatrices. Los compañeros se burlaban, lo rechazaban y Hansen comenzó a desarrollar algo que se repetiría durante toda su vida: una profunda inseguridad social. No era popular, no era atlético, no era el tipo de persona que destacaba en la escuela. Era el tipo de persona que pasaba desapercibido. Y muchas veces, cuando alguien pasa años sintiéndose invisible, termina desarrollando resentimiento. Y ese resentimiento fue creciendo con el tiempo, hasta que ocurrió el primer delito serio. En su juventud, Hansen fue arrestado por incendiar un autobús escolar. Fue condenado y pasó aproximadamente 20 meses en prisión. Ese episodio muchas veces se menciona como una anécdota menor en su historia, pero no lo es, porque demuestra algo importante. La violencia no apareció de repente años después. Ya estaba ahí. Solo estaba esperando. En 1967, Hansen tomó una decisión que cambiaría todo. Se mudó a Anchorage, Alaska. Alaska en ese momento estaba creciendo rápidamente. La industria petrolera estaba atrayendo trabajadores, había oportunidades, pero también había algo más: territorio, muchísimo territorio. Bosques, montañas, valles, zonas donde puedes caminar horas sin cruzarte con otra persona. Y para alguien que ama la naturaleza, es el paraíso. Pero para alguien
con impulsos violentos, también puede serlo. Hansen abrió una panadería, se casó, tuvo hijos, se integró a la comunidad. A los ojos de todos, era un ciudadano trabajador. Pero había una parte de su vida que cada vez ocupaba más espacio: la casa. Robert Hansen no era un cazador ocasional, era obsesivo. Pasaba días enteros en el bosque. Cazaba alces, caribúes, animales grandes, sabía rastrear, sabía leer el terreno, sabía esperar. La paciencia era una de sus mayores habilidades, pero había algo más que amplificaba su ventaja. Hansen también era piloto y tenía una avioneta Piper PA-18 de 2 plazas. En Alaska, eso significa algo muy específico. Significa acceso. Acceso a lugares donde prácticamente nadie más puede llegar. Y poco a poco, la fantasía comenzó a cambiar. Porque para Hansen, la caza no era solo matar animales. Era la persecución, era el control, era el momento en el que la presa corre y el cazador decide cuándo termina todo. Entre 1971 y 1983, varias mujeres comenzaron a desaparecer en Anchorage. Muchas eran jóvenes, muchas eran trabajadoras sexuales y muchas estaban solas. Entre las víctimas identificadas posteriormente se encuentran Sherry Morrow, Andrea Altieri, Tamara Pederson y Darla Williams. Pero durante años, las desapariciones parecían incidentes aislados. Alaska es enorme. Y cuando alguien desaparece en un territorio así, puede pasar mucho tiempo antes de que alguien conecte los puntos. Los cuerpos que aparecían lejos, muy lejos, en zonas remotas, en medio del bosque, como si alguien estuviera usando la geografía misma para ocultar sus crímenes. Con el tiempo, los investigadores comenzaron a entender el patrón. Hansen buscaba mujeres vulnerables en Anchorage. Las convencía de subir a su carro, las llevaba a su casa, las retenía y después las subía a su avión. Volaba hacia zonas remotas del valle del río Knik. Y ahí comenzaba algo que todavía hoy resulta difícil de procesar. Las soltaba, les daba unos minutos y luego empezaba la persecución. Imagina ese momento. Estás en medio del bosque, no conoces el terreno, no sabes hacia dónde correr, no sabes cuánto tiempo tienes, el silencio es absoluto. Y en algún lugar detrás de ti hay un hombre con un rifle. Un hombre que conoce ese bosque como si fuera su patio. Un hombre que no tiene prisa porque sabe algo que tú no sabes. Que en Alaska, correr no siempre significa escapar. Durante años nadie pudo detenerlo, hasta que ocurrió algo inesperado. El 13 de junio de 1983, una chica de 17 años llamada Cindy Paulson logró escapar. Hansen la había secuestrado, planeaba llevarla en su avión hacia el bosque, pero en un momento de descuido, ella corrió, descalza, esposada. Imagina la escena para el conductor que la encontró. Un adolescente corriendo por la calle con esposas todavía en las muñecas. Cindy llegó hasta la Sixth Avenue. Un conductor llamado Robert Jones la ayudó. La llevó a un lugar seguro y por primera vez una víctima sobrevivía para contar exactamente lo que estaba pasando. La policía comenzó a investigar a Hansen. El FBI participó en el perfilamiento del sospechoso. El perfil describía a un hombre blanco, cazador experimentado, con baja autoestima y una necesidad extrema de control. Cuando registraron su casa, encontraron algo clave: un mapa. Un mapa con 37 marcas, ubicaciones en el bosque, muchas coincidían con los lugares donde se habían encontrado los restos humanos. Ese mapa fue la pieza que terminó de derrumbar la fachada. Robert Hansen fue arrestado el 27 de octubre de 1983.
En 1984 aceptó un acuerdo judicial. Se declaró culpable de 4 asesinatos en primer grado, pero confesó haber matado al menos 17 mujeres. Algunos investigadores creen que el número real podría ser mayor. Fue sentenciado a 461 años de prisión sin libertad condicional. Murió en prisión el 21 de agosto de 2014. Después de escuchar una historia como esta, uno entiende algo incómodo. El mal rara vez se presenta como mal. No siempre parece peligroso. A veces parece un vecino amable. A veces parece alguien que te vende pan todas las mañanas. Robert Hansen fue responsable de al menos 17 asesinatos. Durante más de una década convirtió los bosques de Alaska en su territorio de caza. Y durante años nadie sospechó del panadero de la esquina. Hace un año empezamos Equilibrio Inestable contando historias como esta. 52 episodios después, algo queda claro. El mal no siempre está donde creemos, pero entenderlo es el primer paso para reconocerlo. Esto fue Equilibrio Inestable Podcast, donde nada es completamente estable y el lado oscuro de la realidad siempre está más cerca de lo que nos imaginamos. Recuerda que puedes encontrarnos en YouTube, Instagram y Facebook como @Equilibrio Inestable Podcast y en X estamos como @EquilibrioInPod. También puedes escucharnos en Spotify, iHeartRadio y Apple Podcast. Hasta el próximo.